Y hoy para nosotros, para los hermanos Nuevo Ábalos, es una gran satisfacción que estéis tanto aquí, vecinos, como amigos, como familia, como miembros de la corporación municipal. Bueno, Archidona entera, como miembro del club de lectura, estoy un poco nerviosa, pero es normal porque cualquier cosa que se haga requiere un tiempo y demás. Pero nosotros lo hemos hecho con mucho cariño a nuestro padre y por supuesto a nuestra madre, porque sin nuestro padre nosotros no estaríamos aquí. Y nada, y mi hermano José Luis y mi sobrina Lupe van a ser y mi hermano Jesús, que está por aquí también, pues, y mi sobrino, y entre todos vamos a hacer un poquito de escuchéis, vamos a darle lo Venga, con este presente homenaje al bar Casavisto, los hijos de Concha Ábalos he visto un nuevo. Solo pretendemos recuperar la memoria de este emblemático bar, luz de vida y lugar de encuentro en los 4 cantillos de Archidona, ombligo de nuestro estimado pueblo durante el siglo XX pasado. Como sabéis muchos de vosotros, este bar, creado en su origen en los años 20 del siglo pasado por nuestro abuelo José Luis Nuevo Gallardo y heredado a posteriori por nuestro querido padre Víctor Nuevo, reunió y congregó a lo largo de su trayectoria vital a gente y personas de muy variada condición social, económica, política, profesional. Albañiles, banqueros, curas, taxistas, guardias municipales, médicos, abogados, turistas, farmacéuticos, funcionarios y políticos del ayuntamiento, comerciantes, profesores y alumnos del instituto, agricultores, vendedores ambulantes, barberos, viajeros de los pueblos de Cueva de San Marcos o Villanueva de Algaida, El Trabuco, Salinas, Villanueva del Rosario y así hasta un número indefinido de personas y de gente. Asimismo, como recordaréis algunos, fue lugar y faro de luz casi obligado para cofrades y videntes de la variopinta Semana Santa archidonesa o la nostálgica Feria de Agosto, a lo largo y ancho de la calle Carrera hasta la verbena del Paseo de la Victoria o las antiguas ferias de ganado. ¿Quién no se sentó alguna vez en alguno de sus antepechos, alguno de sus veladores junto a uno de sus soleados antepechos y a través de sus anchas ventanas no vislumbraba y oía mientras dialogaba con su padre o amigo fiel el trajín de los archidoneses parloteando, calle arriba, calle abajo, o el apiñamiento de albañiles junto a la columna de la casa de los borrachos? Este homenaje solo pretende sentar una piedra más en el edificio cultural de los acontecimientos históricos y de la gente relevante de nuestro pueblo, al cual todavía le falta por testimoniar y valorar muchos hechos y personajes relevantes, como Miguel Cabello de Balboa o Fray Martín de León y Cárdenas, personajes del pasado en el olvido de los anaqueles de la memoria de nuestro pueblo relevante y singular pueblo, Archidona, señora celeste de las alturas. Muy bien. Bueno, buenos días a todas las personas que estamos aquí reunidas. En primer lugar, quisiera agradecer a todos aquellos y aquellas que os habéis acercado por estos 4 cantillos a homenajear lo que fue Casa Víctor. A los archidoneses y archidonesas que lo conocisteis, a los que no, a los que tenéis un cargo público de responsabilidad en el pueblo, a los que simplemente sois ciudadanos de este lugar, a la autora del azulejo, María Ortiz, a la comunidad de vecinos del edificio de Los Cantillos, a las personas que venís de fuera, a los que curioseáis, a todos y todas, gracias por estar aquí. Dar las gracias a la familia Nuevo Ábalos, mi familia, a esos 6 hermanos que, siendo tan diferentes, sois capaces de encontrar puntos de encuentro como este tan bonito que nos ha traído hoy hasta aquí. Porque los Nuevos Ábalos, tan intensitos todos, gruñones a veces, tan meticulosamente limpios y relucientes, tan trabajadores, pues son aquellos 6 hijos que Víctor y Concha tuvieron en esta casa. Todos pasaron por este bar que regentaba la familia
Ese bar que fue el lugar de encuentro de archidoneses y archidonesas que paseaban por la calle Carrera, de foráneos que venían con la Casado, donde se realizaron pactos, compraventas, trueques, declaraciones de amor, donde la gente ahogaba sus penas y donde otros mostraban sus risas a carcajadas. Casa Víctor veía la vida pasar desde su antepecho, la Semana Santa, el Carnaval, la cabalgata de Reyes. Era el epicentro de un pueblo al que ofrecía una cervecita con una tapa o un café. Pues los nuevos ábalos, que vivieron todos sobre el techo de este bar, al que bajaban a echar una mano, obligados, porque había que sacar esto para adelante, o simplemente a quitarse de en medio de la casa, acordaron dar visibilidad a futuras generaciones de lo que fue este espacio. Es por ello que hoy estamos aquí concentrados para hacer público su orgullo de formar parte de esta familia, de lo que fueron y por tanto de lo que son. Y por qué no que todos conozcamos que aquí algún día existió un garito que ayudó a formarlos como personas. Gracias a estos 6 hermanos, a mi padre Jesús, Mila, Sole, Inma, José Luis y Víctor. Quiero contaros que soy Guadalupe, la nieta mayor de Víctor y Concha, y que yo solo viví la última década de este bar. Para mí Casa Víctor fue un juego al que me unía algún fin de semana que venía al pueblo o en vacaciones. Mientras mi padre echaba, más bien desganado, una mano en el negocio, yo iba allí y me quedaba embelesada con la máquina registradora, donde se tecleaban las cuentas. Jugaba a rellenar los billetes de la Casado, que luego vendía con Mila o con Sole, después de comer mientras los hombres dormían la siesta. Mi abuelo me invitaba a una Fanta de naranja, o me daba 5 duros para echarlo a la maquinilla de videojuegos que tenían en el bar. Cogí alguna comanda de alguna mesa de familiares en las ferias, en las que quedarse hasta altas horas de la madrugada era respirar el verano en un pueblo que me permitía estar en las calles sin la mirada continua de los adultos. Subía y bajaba pasando por debajo del mostrador y siempre con la mirada en aquella máquina registradora. Tras la barra estaba mi abuelo, donde a pesar de su corta visión, él se manejaba estupendamente, despachando cerveza, tapas de ensaladilla, cortando el queso en perfectas finas lascas, y arriba mi abuela, siempre en la cocina. Ella bajaba a limpiar tras la comida y por la noche. Pues pasó Casa Víctor, pasaron las vidas de Víctor y Concha y quedamos nosotros. Y en cierta manera quedan ellos y aquel lugar en nuestra memoria. Y a partir de hoy, en este azulejo que colgamos para que Archidona lo recuerde y lo dé a conocer. Por último, mi agradecimiento a lo que fue mi abuelo, Víctor Nuevo Gil. Un hombre emprendedor de la época, al que le gustaba innovar en su negocio, que fue capaz de renovar el bar que heredó y hacer de él su estilo de vida, del que vivió él y su familia. Un hombre que le dio trabajo a otros tantos, un hombre que arriesgaba, que compraba la mejor maquinaria para su bar, vajillas, mesas camareras, sillas, que tenéis los hijos repartidos por vuestras casas. Era un hombre moderno, le encantaban las nuevas tecnologías y tocar botoncitos. Fue disfrutón. También erró en multitud de ocasiones, pues el bienestar económico no estuvo siempre a su favor, pero ese era él. Se sentía muy orgulloso de sus hijos, de los nietos que conoció y probablemente de los que vinieron después. Un hombre que a veces me parece ver en sus 3 hijos varones que guardan un enorme parecido a él. Víctor Nuevo murió hace casi 29 años. Y es ahora cuando desde esta familia vamos a poner en valor público a lo que contribuyó desde este bar. No es tarde, porque aún tenemos su recuerdo muchas de las personas que estamos aquí y además desde hoy va a quedar perenne en estos 4 cantillos. Muchas gracias.
Yo el papel me lo dejo en mi casa. Y a ver si la memoria... Yo he trabajado mucho con la memoria en mi profesión y he visto que la memoria es conocimiento. Y yo quiero hoy dar también aquí conocimiento a las personas que pasaron por este local, ¿no? Y en primer lugar quiero acordarme de todos aquellos que compartieron su vida y su trabajo con nosotros, ¿no? Y me acuerdo mucho de Ramón Medina, que era un señor que me contaba muchas historias y yo lo recuerdo con su chaqueta blanca y con el paño colgando del antebrazo y lo hábil que era con la bandeja sirviendo en las mesas, ¿no? Y las historias que me contaba sobre el público que él llegó a atender, ¿no? Detrás de él tengo el recuerdo también de uno que murió el año pasado, con el que he mantenido mucho contacto, que era José Luis Gil, el Comino, ¿vale? Él fue alguien que me dio mucho amor, fue alguien muy cariñoso conmigo. Y cuando se fue a hacer las Américas, porque se fue a América de verdad, me trajo un ídolo guatemalteco que todavía tengo en mi casa y que a mí me sirvió para inventarme historias porque aquello me recordaba a Cristóbal Colón. Detrás de él también uno que sustituyó muchas veces a mi padre, que era Manuel Fernández Palomino. Fernández, ¿vale? Que siempre estaba ahí, ¿no? Y tenía una paciencia infinita y que cuando se cansaba se echaba para atrás un poco y le gustaba echarse un cigarro y me decía algo que yo luego me di cuenta del valor que tenía cuando en mi guardia o en los momentos más apurados me echaba un cigarro y él decía siempre: el tambor también es tropa, ¿no? Y entonces a mí aquello me llegaba mucho. Bueno, y detrás de Fernando pues estaba alguien que también ya falleció, ¿no? Y que era como mi hermano mayor, Antonio León. Antonio León, con él, y aquí había una ventanilla por donde mirábamos la calle, y él me contaba las películas que yo no podía ir a ver porque eran mayores, ¿no? Y me contaba las películas del oeste y de los romanos, mientras trasegábamos el vino de la Tamajuana a los toneles, ¿no? Y entonces pues me acuerdo mucho de él, ¿no? Es que me emociona, ¿no? Cuando recuerdo todo eso. Y también quiero dar un recuerdo a las mujeres que trabajaban arriba, siempre en silencio, porque eran las invisibles, totalmente, como muchas veces ocurre ahora, ¿no? ¿Qué mujeres eran esas? Pues era María la Rubia, Pepa, que venían y ayudaban en las tareas de limpieza y que le daban siempre a esto un toque de dignidad, ¿no? Pero también estaba alguien que entró en mi casa cuando yo tenía solamente unos días y que todavía vive y que sí está incorporada a nuestra familia, que es Paca, Francisca López Rey, ¿no? A Paca le tengo mucho cariño. La Paca me está muy mal. Porque con ella he compartido muchas penas y muchas alegrías también, ¿no? Porque ella, también con su tristeza por su orfandad, porque era huérfana desde que era casi como Mateo, ¿no? Mi nieto, ¿no? Se incorporó a la casa y era una más de la familia, ¿no? ¿Y quién más? Bueno, y por supuesto también acordarme de las que encalaban, porque mi madre encalaba 2 veces al año y apagaba la cal en el patio, y entonces me acuerdo de Pilar y de María, ¿vale? Y también de Lola, que ayudaba a limpiar. María Campillo, que venía a coser. Y María Campillo, que venía a coser. Y otra mujer muy importante, que era, como dice mi hermana, la tita Rafael, ¿eh? La tita Rafael era una soltera empedernida y que era la que le daba un tono de color a la casa, porque era la que se dedicaba al hilo y hacía los vestidos de mi hermana y muchas más cosas, ¿no? Y entonces la tita Rafaela, pues cuando yo me metía en algo que no correspondía, según ella, a mi sexo, me decía:
Niños, no sean metifoli. No sean metifoli. Metifoli era una palabra que ella tenía, que yo he buscado muchas veces, y era para que yo no ocupara ese lugar que no me correspondía por el género que ella me había adjudicado. Bueno, y también quiero recordar a los clientes del bar, ¿no? A los clientes, porque los clientes del bar formaban parte de nosotros también, ¿no? Y entonces los quiero recordar porque hay algo que no se me olvida, y es que algunos hasta se enfadaban cuando alguien ocupaba su sitio, porque ellos tenían un sitio en la barra y cuando alguien se lo ocupaba, pues como que se sentían molestos y entraban, abrían la puerta y si veían que estaba ocupado se iban, ¿no? Y tú decías, me cago en la barra, que se está yendo, ¿no? Y entonces, pues quiero recordar, por ejemplo, de una persona que era triste pero que era muy graciosa y que fue muy amable conmigo, yo creo que con todo el mundo, ¿no? Y era Narciso, ¿vale? Narciso, me acuerdo mucho de él, ¿vale? Y también alguien que se colocaba siempre en su lado y con el que aprendí mucho, que fue don Ricardo. Y me acuerdo de don Ricardo porque él le pidió permiso a mi padre para que yo lo acompañara a la hora de hacer las galeradas, que es la corrección de las pruebas de la historia de Archidona. Yo estuve con don Ricardo 6 meses yendo todas las tardes a su casa para corregir las pruebas de imprenta. No existía el Word ni todas estas cosas que conocemos hoy día. Y yo me iba con él y a la vez que aprendía la historia de Archidona, él me contaba detalles que no estaban en el libro y que yo aprendía a distinguir las casas donde estuvo hospedado Pepe Botella y donde fue el crimen de Archidona y donde fue donde fue... porque él me lo contaba, ¿no? Y bueno, y a Jorge que venía, a Jorge Toro y también a dos hermanos que eran los Trujillo, Felipe y Manuel Trujillo, ¿vale? Y junto con Felipe y Manuel Trujillo, pues se exponía Manuel Cano. Y entonces ellos me contaban cosas que no se podían hablar, que eran cosas de la guerra, que también formaban parte de la memoria, ¿no? Y bueno, y cuando me metía en profundidad decía, niño, eso no se pregunta, ¿no? Y luego, pues también de Rosita y de Paco Argamasilla, ¿vale? Y me acuerdo de ellos porque Paco, cuando había mucha bulla y le hacíamos el café, porque ese era otro detalle, cada cliente tenía su especialidad en el gusto o en el tacto, ¿no? Para las cosas. Pues cuando le hacía un café que resultaba un poco claro, decía, niño, te ha salido hoy un café de feria, ¿vale? Y ya está, yo con esto quiero contribuir a esa memoria y agradeceros a todos que nos acompañéis en este momento y a compartir con nosotros esta emoción. Gracias y a todos. De la familia, Mateo, junto con su papá que lo va a coger, Mateo, que te va a coger, que te va a coger su papá. El más pequeño de la familia. Venga, Mateo. 1, 2, Venga, tira fuerte. 3.